con la muerte de Usa. Pero si miramos con cuidado el Antiguo Testamento y vemos la historia de los coatitas, en realidad la respuesta es bastante clara. Recuerden que en el Antiguo Testamento se dio cierta división de tierra y tareas a las 12 tribus de Israel, y la tribu de Leví fue separada por Dios como familia que sería responsable del sacerdocio y los importantes asuntos del templo y la educación y demás. Así que Leví era la tribu, y dentro de esa tribu había ciertas familias mayores, y a cada familia se le atribuyó una tarea. Bien, Coat era uno de los hijos de Leví, y la familia de Coat fue separada por Dios para realizar una tarea. Su tarea, toda su razón de ser, la vocación de su vida era cuidar los objetos sagrados. Y eran enseñados y disciplinados desde la niñez, con todas las instrucciones y meticulosos detalles de la ley de Dios en cuanto al trato de estos objetos y vasijas sagradas. Y el único principio absoluto y no negociable que todo hijo de Coat conocía desde el momento de su niñez era este: nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás toques el trono de Dios. Dios dijo: si lo tocas, morirás. En primer lugar, ¿por qué razón se transportaba un arca en un carro con bueyes, si debía ser transportada a pie? Había anillos en las esquinas del trono a través de los cuales se insertaban varas para asegurar que ninguna mano humana tocara ese trono. Pero estaban apurados y la pusieron en un carro con bueyes y avanzaban cuando Usa hizo lo que no debía. Tocó el trono de Dios. Pero decimos: un momento, ¿por qué lo hizo? Su motivo era puro. Estaba tratando de evitar que el trono de Dios fuera profanado por el barro. Pero el pecado de Usa fue presumir, damas y caballeros, que sus manos, su carne, era menos corrupta que la tierra. No había nada en el barro que profanara el trono de Dios. La tierra yacía en el suelo, haciendo lo que Dios la creó para hacer: ser tierra, volverse polvo cuando se seca y volverse barro cuando se moja. Obedece las leyes de Dios todos los días, haciendo exactamente lo que la tierra debe hacer. No hay nada profano en la tierra. Era la mano del hombre lo que Dios no quería que tocara el trono. En otras palabras, Usa quebró la ley de Dios y Dios lo mató. Pero aún me pareciera que esta es la manifestación de un castigo inusual y cruel. Si miran, por ejemplo, en el Pentateuco y ven la lista de crímenes capitales que se penalizan en Israel, hay más de 30 ofensas por las cuales Dios mandaba la pena de muerte entre los judíos. No solo por el asesinato en primer grado, sino también por actos homosexuales, por adulterio. Si un niño era indisciplinado en público e ignoraba a sus padres, podía ser ejecutado. Era un crimen capital para un judío ir a un adivinador. Dios en efecto ordenó que la gente debía ser ejecutada por más de 30 ofensas. Una vez más, los teólogos dijeron: ¡cuán primitivo! ¡Qué sanguinario! ¡Qué severo! No es posible que esa sea la palabra de Dios, en particular a la luz del espíritu de misericordia y amor del Nuevo Testamento. Una de las notas o capítulos fascinantes de la historia de la Iglesia es el incidente histórico que provocó la formal compilación de la Biblia como canon de las Sagradas Escrituras. Recuerden, es un libro hecho de muchos libros separados.
27 en el Nuevo Testamento. Estas epístolas evangélicas individuales, escritas al comienzo, circulaban en el inicio de la iglesia y eran reconocidas y tratadas como escritura, pero nadie se había tomado la molestia de ponerlas en un libro y decir, esta es la Biblia. Hasta que un hombre de nombre Marción lo hizo y produjo la primera edición formal de la Biblia. El primer canon de las Santas Escrituras. Un canon muy extraño. El Antiguo Testamento estaba ausente. Y la mayoría de los evangelios estaban ausentes. Y solo algunos comentarios del apóstol Pablo estaban en este canon, porque la norma de trabajo de Marción era que cualquier referencia al Dios del Antiguo Testamento, Jehová, no podía de ningún modo ser escritura sagrada. Porque Jesús en el Nuevo Testamento revela a una deidad diferente, a esa deidad explosiva de mal carácter y de mal humor que relampaguea desde el Sinaí en el Antiguo Testamento. ¿Se han preguntado sobre esto? Todo el tiempo oigo a seguidores de Marción por todas partes. Me agrada el Nuevo Testamento, pero aquel Dios del Antiguo Testamento es más de lo que puedo aceptar. Cuando comparamos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento parece severo. He recibido ayuda para tratar con esto en los escritos de un teólogo muy importante y muy controversial de la Iglesia Católica Romana. Su nombre es Hans Küng. En uno de sus primeros y más importantes escritos, escrito en alemán con el título Rechtfertigung, que se traduce al español como justificación, el doctor Küng discute esta misma cuestión de la aparente injusticia de la ira de Dios que encontramos en las Escrituras, particularmente en el Antiguo Testamento. Y llega a la siguiente conclusión, dice, ¿saben? El verdadero dilema de la iniquidad, el verdadero misterio no es que un Dios santo y justo, ejercite justicia. ¿Qué es lo misterioso de un creador santo que penaliza a sus criaturas que lo desobedecen? Dijo, el verdadero misterio es por qué Dios, a través de generación tras generación tras generación, tolera criaturas rebeldes que cometen traición cósmica contra su autoridad. ¿Alguna vez lo han pensado así? Y Küng dice algo más. Recuerden que a pesar de que hay más de 30 ofensas capitales en el Antiguo Testamento, estas no representan una forma cruel e inusual de justicia en las manos de Dios. Eso en realidad representa una reducción masiva en el número de crímenes capitales. Dijo, recuerden las reglas que se establecieron en la creación cuando Dios, el omnipotente soberano del cielo y la tierra, sopló y su aliento le dio vida al polvo y formó una criatura a su propia imagen y le dio a esa criatura el nivel más alto de este planeta. Y el don y la bendición mayor que no le debía en lo absoluto, el don mismo de la vida. Y él estampó su propia imagen en ese pedazo de tierra. Le infundió vida. Y dijo, el que peque, de seguro morirá. Todo pecado era visto en la creación como pecado capital. Y no era que la pena sería la muerte después de un tiempo de haber pecado, sino cuáles son los términos de la creación. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Yo sé que muchos miran eso y dicen, en realidad eso significa que el día que la transgresión tome lugar, moriremos espiritualmente. Eso no es lo que Dios dijo. Tal vez sea verdad
que el hombre sufrió muerte espiritual el día que transgredió la ley de Dios, pero los términos de la creación eran: el día que comáis de él morirás. Biológicamente se terminó. ¿Hay alguien que pueda culpar a un creador